Aquí, donde el desierto desciende al valle del Nilo, se encuentran las tres pirámides de Giza o Gizeh. Esta es la Gran Pirámide, la mayor de las tres, y la construcción más grande del mundo hecha por el hombre. En el siglo 24 a.C., se arrastraron por este desierto 30 millones de toneladas de roca para formar estos monumentos de un tamaño y exactitud que difícilmente podríamos emular hoy. Estas mansiones de eternidad, como se llamaron, estaban recubiertas de una blanquísima capa de caliza y posiblemente tenían un domo dorado en la punta. A pesar de la gran cantidad de información existente sobre su construcción, había muy poco que explicara para qué fueron hechas, hasta ahora. Una nueva generación de arqueólogos ha presentado evidencia asombrosa que pudiera explicar las creencias desconocidas de la antiquísima historia egipcia. En particular, nos revelarán el misterioso culto de adoración a las estrellas por los antiguos egipcios, que apoya la teoría de un diseño cósmico para las enormes estructuras. ¿Podrá la era moderna de la tecnología descubrir el mundo espiritual del pasado? La Gran Pirámide. El camino a las estrellas. Volaré de ustedes, hombres. No soy de la tierra, soy del cielo. Me he elevado al cielo como un airón, he besado el cielo como un halcón. Yo soy la esencia de un Dios, el hijo de un Dios, el mensajero de un Dios. He aquí que el fiel y amoroso Osiris ha vuelto como las estrellas de Orión, el hermoso. Yo he vuelto para poder glorificar a Orión. Mi alma es una estrella de oro, y con ella cruzaré el firmamento para siempre. Esta extraña y hermosa poesía proviene de los jeroglíficos grabados por los antiguos egipcios en sarcófagos y tumbas. Estos textos piramidales, como se les conoce, son los testimonios religiosos más antiguos descubiertos por el hombre. Aunque fueron descifrados hace 150 años, ahora se examinan a la luz de nuevas teorías sobre la percepción de los antiguos egipcios sobre su mundo y sus pirámides. Para regresar al principio de la historia egipcia, desde la ocupación romana, tenemos que cruzar los imperios romanos hasta Augusto, luego Cleopatra, la última de los gobernantes ptolomeicos. Seguimos al pasado hasta el conquistador griego Alejandro el Grande, luego a los reyes persas, después a 31 dinastías de faraones que incluyen el reinado de 400 reyes, regresando 5000 años hasta los faraones del antiguo reino, quienes unieron y civilizaron los reinados del Alto Egipto junto al Nilo y el fértil delta conocido como el Bajo Egipto. El período que nos interesa es el inicio de la civilización egipcia, el antiguo reino conocido como la Era de las Pirámides, y en particular la cuarta dinastía que cubrió de los años 2600 a 2500 a.C. En ese corto periodo de tiempo, la edad de una persona longeva, se construyeron todas estas pirámides casi perfectas. ¿Qué visión impulsó a los faraones de la cuarta dinastía a tal volumen y precisión, cuando sus sucesores de la quinta dinastía se conformaron con esto? A pesar de su ruinoso estado, contiene una pista sobre el misterioso logro de las pirámides de la cuarta dinastía. Estas pirámides se encuentran en Saqqara, a 16 kilómetros al sur de la Gran Pirámide, cerca de la antigua capital, Memphis. Los constructores de las ahora derruidas pirámides sin duda conocían las leyendas de sus ancestros
incluyendo el antiguo culto a las estrellas y la creencia de que éstas eran la manifestación de sus dioses. Hablemos con Robert Bobal y Adrián Gilbert, quienes acaban de escribir un libro sobre el tema y nos llevarán al derruido interior de la pirámide del faraón Unas de la Quinta Dinastía, donde se encuentran las primeras pistas de su descubrimiento. A pesar de su lamentable estado, esta pirámide es la primera que contiene escritura formal. Mira eso, ¿no es fantástico? A diferencia de las pirámides de la Cuarta Dinastía, que no tenían texto alguno, las derruidas pirámides de la Quinta Dinastía están repletas de escritura. Observa el techo totalmente cubierto de estrellas. Es como estar bajo el cielo nocturno. Constituyen los escritos religiosos más antiguos de la historia. Están en los muros para ayudar al rey muerto en su viaje hacia otro mundo. Estos son textos piramidales que acompañaban a la momia que debía estar en esta tumba, para proveer los himnos místicos y las plegarias que le ayudarían en su jornada hacia el otro mundo. El acto de inscribir una idea era algo más que registrarla. Tenía un sentido mágico. Era un conjuro que tenía el poder de garantizar que el sentimiento escrito se realizara. Por ejemplo, esta es una serpiente decapitada para proteger al alma de la mordida de las serpientes. Estos textos muestran también este símbolo, que representa la fuerza de la vida y su reverencia por el gran dios Atón. Estos jeroglíficos nos hablan repetidamente del faraón convirtiéndose en estrella y viajando a las constelaciones. Este jeroglífico simboliza a Sobed, el nombre egipcio para Sirius, la estrella más brillante del firmamento, que se asocia con la diosa Isis. Aquí, en esta forma oval, está el nombre del rey Unas. Y aquí dice que ha dado vida y que es el bienamado del Dios Supremo, su padre Atón. Estos textos piramidales, junto con los antiguos papiros conocidos como el Libro de los Muertos, nos hablan de las creencias de los antiguos. Más importante aún, nos relatan cómo creen que se inició la civilización en su país algunos milenios antes. El mito de la creación de los antiguos egipcios se repite constantemente en textos piramidales, muros y placas funerarias. Para ellos era de suma importancia y veían a cada faraón reviviéndolo. En el principio, Atón-Ra, el gran dios Sol, observó la tierra recién formada. Envió a uno de sus nietos, Osiris, a vivir entre los pobladores para enseñarles la bondad y la civilización. Osiris, a un tiempo hombre y dios, caminó por la tierra de Egipto con su consorte Isis, convirtiendo la tierra en un hermoso lugar. Y ocurrió que Set, el hermano de Osiris, por celos, lo asesinó. Cortó su cuerpo en 14 pedazos y los diseminó por todo Egipto. Isis, abrumada por la tristeza, vagó por la tierra en busca de Osiris. Finalmente encontró todas las partes y las unió con tiras de muselina. Volvió su cuerpo a la vida. El tiempo suficiente para colocarse sobre él y tomar su semilla. Osiris entonces ascendió de la tierra de Egipto, dejando a Isis oculta entre la vegetación del Nilo. Isis dio a luz un hijo, Horus, quien creció para vengar la muerte de su padre.
Isis, habiendo cumplido su misión en la tierra, se reunió con Osiris en las estrellas. Los antiguos egipcios veían a las estrellas del firmamento nocturno como la contraparte celestial de su propia tierra habitada por los dioses y las almas de los muertos. Lo más importante que veían en la tierra era el Nilo, y cuando miraban el cielo nocturno, lo que más se destacaba era la Vía Láctea, esa brillante cinta de estrellas como un arco en el cielo. Según los egipcios, ese era el Nilo celestial. El Nilo era visto con gran reverencia. Cada año se desbordaba misteriosamente, derramando fertilidad por toda la tierra. Ya que todo el delta estaba rodeado de inhóspito desierto, dependían totalmente del milagro anual. Pero ¿cómo explicaban su buena fortuna? La época de la inundación coincidía con la reaparición en el cielo de la constelación de Orión, después de no verse durante 70 días. Naturalmente, asociaron las estrellas de Orión con Osiris, el dios que los cuidaba y de quien venían todas las bendiciones. Ahí estaba él, cuidando de su pueblo, justo a la orilla del Nilo celestial. A su izquierda está la estrella Sirius, a quien veían como su consorte Isis por ser brillante y hermosa, y seguir a Orión por el firmamento. Ahí gobernaban el reino celestial, gobernaban de noche. El suyo era el reino de los muertos. Durante el día, Ra, el gran dios, solo gobernaba la tierra de los vivos. Atón, el creador, dejó que Ra, con todo su poder, lo sustituyera, quedando como dios del sol poniente cuando la tribulación del día ha terminado. El mito egipcio de la creación, describiendo lo bueno y lo malo, y uniendo la tierra con el cielo, es muy hermoso. Pero, ¿qué tiene que ver con las pirámides? Al mirar las pirámides, estamos ante arquitectura religiosa. Si pensamos en otras arquitecturas religiosas como las catedrales europeas y queremos entenderlas, debemos referirnos a la Biblia, donde se explica por qué se construyen en forma de cruz, etc. De la misma forma, si queremos entender las pirámides, debemos buscar en la literatura religiosa los textos piramidales. Es claro que algún sumo sacerdote y arquitecto desarrolló una luminosa idea. Debió existir un motivo muy poderoso tras esa idea. No se inicia un plan de construcción para levantar monumentos de 100 metros de altura sin tener una razón muy poderosa. Para encontrar más pistas del por qué estuvieron tan motivados, es necesario ver toda el área. Normalmente Egipto se ve así, con el norte en la parte superior. Los antiguos egipcios elaboraban sus mapas con el sur hacia arriba. Todo su mundo veía hacia el sur, y las estrellas que alcanzaban su cenit en un arco al sur se convirtieron en su punto de comparación. El fértil delta, conocido como el Bajo Egipto, donde el Nilo fluye al Mediterráneo, se encuentra en la parte inferior, y el largo y estrecho Nilo Medio, conocido como el Alto Egipto, está arriba. Las tres pirámides de Giza, construidas por los faraones Keops, Kefren y Miserino, se encuentran localizadas aquí. Vamos a examinar la primera y más grande de ellas. La Gran Pirámide tiene 4 grandes características internas. Una cámara subterránea, probablemente anterior a la pirámide. La cámara de la reina exactamente en la línea central, que hasta hace poco había sido abandonada, y una espectacular gran galería que lleva a la cámara del rey. La Gran Galería, con sus muros ascendentes y convergentes, se considera una proeza de albañilería. Esta es la entrada a la cámara del rey. El techo y los muros están construidos con granito de Asuán, lo que da un eco duro y sagrado a cualquier sonido. El único objeto en la cámara es el sarcófago. Este fue el primer sarcófago usado por un rey, en este caso Keops. La tapa del sarcófago fue despedazada y su enjollado cuerpo robado. Hay otra característica extraña.
Las entradas a dos pequeños pasadizos cuadrados de 20 centímetros, meticulosamente trabajados y con una inclinación angular precisa a través de toda la pirámide. Bobal y Gilbert sostienen que descubrir el secreto de estos pasajes es clave para entender la función de la pirámide. En ambas cámaras se encuentran dos pasadizos de 20 centímetros que se dirigen al exterior de la pirámide. Un pasadizo al norte desde la Cámara del Rey, lo mismo que uno hacia el sur. Ambos se extienden hacia el exterior de la pirámide. Un pasadizo hacia el norte desde la Cámara de la Reina, que no llega hasta el exterior y cuya entrada se encontraba sellada. Y finalmente uno hacia el sur sellado en ambos extremos. Esta es la entrada al pasadizo sur en la Cámara de la Reina. Originalmente no llegaba hasta la cámara, se terminaba a unos centímetros, lo que sugiere que su función era más ritual que práctica. En estos edificios, todos los pasadizos definitivamente fueron hechos por razones específicas. Los antiguos egipcios no las hicieron porque sí, pero no nos legaron algo que nos indique para qué son. No hay planos de las pirámides, ni dibujos, nada. Durante 80 años, estos pasadizos permanecieron como un enigma. En 1963, un investigador de las pirámides buscó la solución en las estrellas. Alexander Badawi, investigador egipcio, pidió a la astrónoma norteamericana Virginia Trimble que explorara su idea de que los pasadizos originalmente apuntaron a algo en el firmamento. ¿Qué tan importante es el firmamento para una cultura? Depende del clima. Los cielos de Egipto son oscuros y hace 4000 años generalmente eran muy claros. Los egipcios cubrieron los techos de muchas tumbas con pinturas mostrando las constelaciones en el firmamento, con los nombres de los dioses y sus representaciones colocadas entre las estrellas. Infortunadamente, la colocación fue artística más que astronómica, y en la mayoría de los casos no estamos seguros de qué estrellas corresponden a qué constelación moderna. El problema se agrava por el hecho de que la posición de las estrellas en el firmamento actual no es la misma que en la época de los antiguos egipcios. El movimiento precesional ocasiona que la altura de las estrellas en el firmamento cambie con el tiempo. Las estrellas parecen viajar por el firmamento todas las noches, saliendo y ocultándose como el sol. El punto más alto del arco estelar se encuentra al sur y se llama culminación. Es esta altura la que cambia debido a la precesión. Virginia Trimble encontró que la constelación de Orión bajaba 1 grado por siglo al ir hacia atrás en el tiempo. Encontramos que no había muchas estrellas que pasaran por esos ejes brillantes. Las más conspicuas de esa época eran Delta, Epsilon y Zeta Orionis, las más brillantes del cinturón de Orión. Aquí tenemos a Delta Orionis, la más brillante del cinturón, y su declinación, en intervalos de 100 años del año 4000 a.C. hasta el presente. Aquí está el período de 2500 a.C., cuando se construyeron las pirámides. El ángulo del pasadizo sur de la Cámara del Rey es de 45 grados. Al efectuar los cálculos para la época de la construcción de la Gran Pirámide, encontraron una gran sorpresa. El pasadizo apuntaba directamente al cinturón de Orión. ¿Qué constelaciones veían los egipcios? Aún es un misterio. Tenían la del hipopótamo y no sabemos el grupo de estrellas que correspondían a él. Pero tenían una constelación que representaba a un hombre de pie, Osiris, el dios. La única constelación que parece un hombre de pie es Orión. Y la similitud entre un faraón muerto y el dios Osiris hizo de Orión el blanco inmediato para un pasadizo cuyo propósito era permitir que el alma del faraón llegara de la tierra al cielo. Vimos cómo el pasadizo de la Cámara del Rey apuntaba directamente al cinturón de Orión, según calculó Virginia en 1964. La siguiente pregunta fue, ¿hacia dónde apuntan los pasadizos de la Cámara de la Reina?
Efectué los cálculos y descubrí con asombro que el pasadizo sur apuntaba a la estrella Sirius, la consorte, Isis. Fue una revelación extraordinaria. Aun cuando esta fue la primera vez que se determinó esta alineación, Bobal y Gilbert no eran egiptólogos profesionales, por lo que la teoría no progresó. Más aún cuando en esa época se dijo que la cámara de la reina fue abandonada durante su construcción. Bombardeados por todas las teorías astronómicas de alineamiento, fue importante retroceder un poco y hablar con expertos sobre el tema. Desde 1930, el Dr. Ethan Edwards ha sido considerado una autoridad sobre las pirámides y está de acuerdo en que las estrellas jugaron un papel importante en su construcción. Los pasadizos estelares se dirigían a ciertas estrellas. La idea fue que el espíritu del rey pudiera usarlos para llegar a esas estrellas. Creo que el más antiguo e importante era el pasadizo norte, dirigido a estrellas circumpolares. Sabemos de los textos piramidales que se le daba gran importancia a las estrellas circumpolares porque jamás desaparecían, nunca morían. Los egipcios las llamaban las indestructibles, las Ikumusek. Las pirámides tenían una conexión estelar. Eso se ha sabido desde hace mucho tiempo. Y según sé, uno de los pasadizos se alinea perfectamente con la constelación de Orión. Así que es posible que ese sea el significado. Así que la base de la teoría estelar encuentra apoyo entre las autoridades modernas del Museo Británico. Pero el debate sobre la importancia del pasadizo persiste. Los textos piramidales dicen que el rey tenía una barca para viajar entre estas estrellas. No nos dicen qué hizo cuando llegó ahí, pero obviamente era un lugar deseable. La importancia ritual de los pasadizos es discutible. Unas personas piensan que tenían una función meramente práctica, la de ductos de ventilación. Hay otros, como Bobal y Gilbert, que creen que tenían una función ritual. Esta opinión es consistente con lo que sabemos de las creencias de los egipcios. Eran caminos a las estrellas para ayudar al alma del rey a unirse a Osiris, para convertirse en uno en ese reino celestial junto al Nilo celestial. Es el propósito ritual más lógico de los pasadizos. A pesar de la seguridad de Bobal, esos pasadizos de 20 centímetros no atrajeron mucho la atención de los académicos hasta hace un año cuando un equipo de alta tecnología llegó. El 22 de marzo, un ingeniero alemán, Rudolf Gentenbrich, quien había sido contratado para deshumidificar los pasadizos de la Gran Pirámide, envió un pequeño robot por el pasadizo sur de la Cámara de la Reina. Cuando su robot miniatura empezó a viajar por el pequeño pasadizo, no tenía idea de lo que encontraría. Este pequeño robot se llama U-Pod. Es muy pequeño porque el pasadizo es muy estrecho. Mi idea fue llevar alta tecnología a la investigación arqueológica y probamos que esto era exitoso. Temimos fracasar debido a un escalón muy alto. A 17 metros de la Cámara de la Reina, los investigadores encontraron algo asombroso. Las paredes del pequeño pasadizo estaban pulidas y blancas, y algo aún más extraordinario apareció. A las 11:05, la cámara mostró que el pasadizo estaba sellado por un bloque pulido de piedra caliza con 2 manijas de cobre. Encontramos un bloque que encajaba en unas hendiduras por donde se había deslizado desde lo alto. Así es como lo vimos. Entre el bloque y el piso había un claro de entre 5 y 8 milímetros. Aquí vemos un rayo láser desaparecer en ese claro.
Como ocurrió cuando Carter descubrió la tumba de Tutankamen, el descubrimiento de este robot logró la atención mundial. Hicimos historia al demostrar que el pasadizo era más largo de lo que se creía y que terminaba en forma diferente a lo esperado. Así que eso fue un poco de historia. Parecía que el faraón Keops había decidido construir cámaras secretas en su tumba, de acuerdo a lo que menciona un papiro conservado en el Museo de Berlín. Pero independientemente de lo que se encontrara tras el bloque que sellaba el pasadizo, Rudolf Gentenbrich descubrió pistas importantes que apoyaban la teoría estelar de Bobal y Gilbert. La presencia de una puerta derribó la teoría de que se trataba de un ducto de ventilación, y su apariencia decorada apoyó su uso como parte de un ritual que, según Bobal, permitía su alineación a la estrella Sirius. El viaje del robot probó por primera vez que la cámara de la reina tenía una función importante dentro de la pirámide y que no había sido abandonada por los constructores al continuar con la cámara del rey. Esto se comprobó porque el robot subió por encima del nivel de construcción de la cámara del rey, demostrando que el pasadizo se había continuado hasta su terminación. Vemos que esos pasadizos se alinean exactamente con las estrellas. El grado de exactitud es asombroso. La base de la pirámide está dentro del minuto de un ángulo. Para nosotros en la actualidad sería muy difícil lograr esa exactitud. La base de la pirámide es de 230 metros de largo. Si se camina por el perímetro son más de 900 metros. Obviamente usaron estrellas para alinear sus monumentos. No conocían la brújula, pero aún con ella no hubieran podido lograr ese grado de exactitud. Así que tenemos un monumento que expresa una arquitectura basada en la astronomía. Mientras Bobal se concientizaba más y más de la increíble exactitud de las pirámides de Giza, se empezó a desarrollar una paradoja, porque parecían ser exactas en todos aspectos, menos en uno. Hay algo intrigante sobre la disposición de estas pirámides que vemos aquí. 3 pirámides, una cerca de la otra. 2 de tamaño casi idéntico, alineadas diagonalmente, pero la tercera, más pequeña, desalineada hacia la izquierda. No tenía sentido. Si se piensa en Miserino, un faraón poderoso, tan poderoso como los 2 que construyeron las pirámides anteriores, ¿por qué construiría una más pequeña? Y además fuera de alineación hacia la izquierda. Tenía que haber una explicación y me parecía que la encontraríamos en las estrellas. Sabemos por los textos piramidales que los faraones se veían a sí mismos como la última encarnación de Horus, el hijo de Osiris. Se les veía como a un dios viviente, y Bobal y Gilbert se preguntaban, después de muerto el faraón, ¿cómo podía ser un dios en los cielos y un dios en la tierra como lo fue Osiris? La momificación fue parte de la respuesta, ya que se efectuaba para preservar el cuerpo en la eternidad. Las pirámides parecían estar conectadas con el viaje del faraón a las estrellas y también de alguna forma con su permanencia en la tierra. En el desierto, Bobal escogió una noche particularmente oscura, donde podía ver todas las estrellas en su gloria para revelar un extraordinario descubrimiento en su investigación. No podía encontrar una explicación para la extraña disposición de las 3 pirámides de Giza. Y de pronto, una noche como esta, estaba en el desierto acampando con algunos amigos. A medianoche, no podía dormir. Me levanté y salí. Un amigo mío me acompañó, un marino. Estaba tratando de explicarme cómo encontrar la estrella Sirius en el cielo y me señaló las estrellas de Orión. Y ahí estaban, 3 estrellas en línea. Él me explicó que las 3 estaban encima de Sirius y que realmente no estaban en línea recta. La estrella superior está desalineada hacia la izquierda y de pronto lo entendí.
Por increíble que pudiera ser, la teoría de la correlación entre las pirámides y el cinturón de Orión fue solo el principio. Para comprender su significado, Bobal buscó un plan más grande. Empezó con la característica más obvia de Egipto, el Nilo. Determinó la colocación de las pirámides con respecto al Nilo y el ángulo que formaban con él. Y luego lo comparó con la posición del cinturón de Orión con respecto a la Vía Láctea. Después se le ocurrió a Bobal observar las otras dos pirámides de la cuarta dinastía que fueron construidas por razones desconocidas a varios kilómetros de Giza. Bobal descubrió por algunos jeroglíficos que la primera en Abu Ruwash, construida por un hijo de Keops, también llevaba el nombre de una estrella. La segunda fue construida a 5 kilómetros de Giza, en Zawiyat al-Arian. Después las comparó con un diagrama estelar y quedó impactado. Osiris era la constelación de Orión. Así pues, Osiris en la Tierra era las pirámides de Giza. Los egipcios intentaron construir nada menos que el cielo en la Tierra. Las teorías de Bobal y Gilbert, después de décadas de investigación en el antiguo Egipto, eran radicales. ¿Qué opinaban los expertos? La reacción inicial de los académicos fue sorprendente. A través de los años se había creado gran confusión por algunas descabelladas teorías sobre las pirámides. La más radical venía de Escocia. En las afueras de Edimburgo encontramos a Mary Brooke, conferencista de astronomía y esposa del astrónomo real de Escocia, Herman Brooke, ahora retirado. Un predecesor de mi esposo, Charles Piazzi Smythe, un hombre muy distinguido, fue astrónomo real de Escocia durante 42 años. Hizo grandes investigaciones en espectroscopía y en astronomía. Sin embargo, tenía una excentricidad. Creía firmemente que la Gran Pirámide de Giza había sido creada por inspiración divina. En esa época existía un movimiento evangélico muy grande en Gran Bretaña. Había personas que estaban preocupadas por la teoría de la evolución, otras preocupadas por los descubrimientos geológicos que demostraban que la Tierra era muy antigua y estaban muy preocupados porque se estaba disminuyendo la autoridad de la Biblia. La teoría era que la pirámide fue construida con mano de obra israelita cuando eran cautivos de Egipto. Y aunque el edificio era el monumento o tumba de un faraón, dentro estaba oculto el diseño inspirado por Dios. Este culto a la pirámide sobrevive y yo creo que Piazzi tuvo mucho que ver con eso. Aquí, en las heladas planicies de Escocia, surgieron muchas de las ridículas ideas sobre las pirámides. ¿Bobal y Gilbert son parte de este culto? ¿O su teoría es contraria al legado de Piazzi Smythe? La nueva teoría no es incongruente con la creencia de los egipcios de la vida después de la muerte y el hecho de que las estrellas tenían una función para eso. Mi punto de vista, sin embargo, es que la posición de las pirámides tuvo que ver más con la topografía y la geología de la época. Jean Quericel, geólogo e ingeniero francés, ha aplicado sus conocimientos de los subestratos rocosos en la planicie de Giza y no está seguro de que la desviación lateral de la pirámide pequeña tenga que ver con el terreno. No creo que haya una causa racional desde el punto de vista topográfico para que las tres pirámides no estuvieran perfectamente alineadas. La línea que cruza el centro de las dos primeras pirámides no pasa por el centro de la pirámide de Miserino. Al no haber obstáculos de relieve, no puedo explicar esta anomalía. Debe haber otra razón, probablemente astronómica.
Personalmente, creo que la disposición de las 3 pirámides fue diseñada por Keops. Hay muchas pirámides en Egipto, no solo una. Por supuesto, las más grandes son estas 3 pirámides. Pero el tratar de acomodarlas a una teoría astronómica es algo con lo que no estoy de acuerdo por el momento. No puedo externar un juicio, pero es algo que tenía que decirse. Creo que el señor Bauval ha prestado un gran servicio al sacar su teoría a la luz. Sin duda será criticada. Estas cosas lo son siempre al principio. La visión de Bauval de toda la constelación correlacionada con las pirámides en la Tierra implicaría que los egipcios del antiguo reino podían reproducir en la Tierra, a enormes distancias, un mapa celeste de varias constelaciones. Encuentro eso difícil de creer. Lo encuentro improbable. No me parece que sea una idea imposible. Más que eso, no quisiera decir. Por el momento, pareciera que el jurado aún delibera. Sin embargo, Bauval y Gilbert no han presentado todo su caso. Estrellas y pasadizos, mapas y firmamento. Es posible que todo se relacione, pero ¿qué significa? Bauval usa su computadora para examinar las estrellas del norte en la posición que ocupaban sobre Egipto en la era de la Cuarta Dinastía hace 4.500 años. Los egipcios podían ver las constelaciones del norte, particularmente la Osa Mayor y la Osa Menor, y las consideraban como los poderosos centinelas del firmamento, ya que giraban alrededor de ellos todo el año con gran regularidad. Otras constelaciones, la de Orión, por ejemplo, desaparecía 70 días al año, es decir, moría. Esto ocurre por el viaje de la Tierra alrededor del Sol y al mismo tiempo en su rotación revela diferentes estrellas cada noche. Cuando reaparecían, estas brillantes estrellas eran bienvenidas por los egipcios como podían dar la bienvenida a un alma o un dios que se hubiera alejado por algún tiempo. Al amanecer, cuando las estrellas desaparecían, se podía observar una estrella nueva que había estado oculta durante 70 días. Este era el amanecer creciente de la estrella que renacía. Los egipcios conocían el día de este nacimiento por su calendario y el momento exacto al observar las estrellas del norte y la posición de las siempre exactas Osa Mayor y Osa Menor, tal como si fueran las manecillas de un gigantesco reloj estelar. Esto nos trae de nuevo a los ángulos de los pasadizos. Parece que estas pirámides de Giza no solo eran la representación del reino de los cielos, sino la versión del antiguo Egipto de un cabo cañaveral que podía disparar el alma de un faraón a los distantes puntos del cielo. Para comprender por qué, necesitamos regresar a los textos piramidales y al libro de los muertos. Las nuevas traducciones de los textos piramidales explican cómo se veían a sí mismos los faraones, como descendientes en línea directa de Osiris, el primer dios rey que fundó Egipto. Era su reencarnación, eran dioses reyes, y cada faraón intentaba recrear la vida y la muerte de Osiris. Cuando un faraón moría, era momificado de la misma forma que Isis lo había hecho con Osiris. Después eran colocados dentro de una espléndida cubierta que semejara a Osiris. Este es el sarcófago de oro de Tutankamen, el ejemplo más grandioso descubierto hasta la fecha. Estos papiros del libro de los muertos que se encuentran en el Museo Británico nos hablan de un gran ritual de ascensión que seguía a la preparación de la momia. Se le conocía como la ceremonia de la apertura de la boca. La consorte y el hijo del faraón aún mortal debían infundir nueva vida en él. Para lograrlo, tenía que hacerse en el momento preciso, el amanecer creciente de Orión. El faraón debía renacer como Dios.
Bobal y Gilbert imaginan que ese momento ceremonial tan dramático debió llevarse a cabo en la cámara de la reina. El hijo y la esposa del faraón efectuaban esta ceremonia con una herramienta con la forma de la Osa Menor, que con frecuencia se construía con hierro de meteoritos. En esa época, los meteoritos eran la única fuente de suministro de hierro. De cuando en cuando veían a los meteoritos caer de los cielos con estruendo. Para los egipcios era la evidencia de que el mundo de las estrellas existía. El hierro, esa extraña sustancia que no existía en la tierra, debía ser el semen de los dioses, lo que también los llevó a pensar que tenían huesos de hierro. ¿Quién puede imaginar con exactitud lo que ocurría? Los hermosos vestidos con que se adornaban, el momento tan emocionante, la esposa vestida como Isis y el faraón muerto en su sarcófago colocado de pie. Las estrellas alineándose con los pasadizos que veían al norte. La constelación de Orión apareciendo en el horizonte al amanecer. Y el hijo del faraón, llevando una máscara de halcón, toma esa herramienta con la forma de la constelación del norte, perforando la boca del faraón. Y después, con otra herramienta, la abre completamente. Fuerza la apertura con el instrumento, probablemente rompiéndole las quijadas. La boca está abierta, el aire entra, el faraón está vivo, ha renacido en las estrellas. La ceremonia de la apertura de la boca, realizada en el momento exacto del renacimiento de Orión, según los egipcios, ha dado algo como una vida que se agita en el rey muerto. El renacimiento y la nueva vida eran muy importantes para ellos, y los dioses reyes debían tener una enorme potencia sexual que les permitiera fertilizar a las diosas. El faraón tiene otro deber que realizar en el momento de la aparición de Osiris. Tiene que asegurarse que dejará un futuro heredero al trono, que pueda heredar el título de Horus. Para hacer eso, tiene que fertilizar a Isis, su esposa, simbolizada por la estrella de Sirius. Entonces, el siguiente evento sería mover al faraón para colocarlo hacia el sur, alineándolo con el pasadizo del sur. Probablemente colocarían un símbolo fálico al cuerpo momificado, para que antes de partir al otro mundo, pudiera fertilizar el vientre de Isis, su esposa mitológica, representada por la estrella Sirius. Creían que después de su renacimiento al amanecer, Isis se convertiría en adulta capaz de concebir cuando alcanzara el meridiano del sur. Cuando las estrellas se alineaban al amanecer con el pasadizo sur que estaba frente al rey, ocurría el momento de la fertilización del vientre de Isis. 9,5 meses después, la estrella se levantaría en el este al amanecer. La elevación hélica de Sirius, como se le conoce. El gran momento del renacimiento. El heredero al trono había renacido simbólicamente como Horus, el hijo de Isis. Los egipcios tenían el cosmos cerca de ellos. Veían a las estrellas como parte de su ambiente. Veían a sus dioses cerca de ellos. Su fe estaba a su alcance. Podían ver su destino en el cielo. De muchas formas estaban más cerca de su fe y sus dioses que nosotros actualmente. La leyenda de Osiris e Isis explica elocuentemente la existencia del antiguo mundo egipcio. Relata la historia del bien y el mal,
el renacimiento y la redención. Tal vez por efecto de la enorme ventana celestial que se abría ante ellos cada noche. La teoría de Bhopal y Gilbert, que incorporó información obtenida con la más moderna tecnología, nos ayuda a entender una antiquísima visión del mundo y del cosmos. En nuestro moderno mundo científico, aún con toda la sabiduría tecnológica de que disponemos, no somos muy diferentes de nuestros ancestros. Estamos como niños enfrentados a la creación con las mismas interrogantes. ¿De dónde hemos venido? ¿Y a dónde vamos? El misterio continúa.